Vamos a empezar en el nombre de Jesucristo. Amén. A ver, primero que nada, quiero enseñarles algo de lo que son las dimensiones. Hubo una cierta persona que descubrió esto. Personas que han leído la Biblia en muchas ocasiones. Él descubrió que en realidad son 7 dispensaciones. Todo ese proceso de tiempo en el que Dios ha enseñado al hombre las cosas divinas. Entonces, por ejemplo, la primera dispensación es la inocencia, cuando aún Adán y Eva no pecaban todavía, y ahí están las citas bíblicas. Luego viene la segunda, la conciencia, se deben de enumerar. La segunda es la conciencia, pero después. La segunda es la conciencia, y aquí están las citas bíblicas, desde Génesis 3, 7 hasta el 9. Entonces, luego viene la dispensación de gobierno humano, y están ahí las citas bíblicas. Y luego después viene la promesa. Por ejemplo, Abraham fue del tiempo de la promesa. Y ahí están las citas bíblicas. Ustedes se los vamos a anotar para que ustedes lo vayan estudiando en sus casas. Y luego viene la ley, que fue ya después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y luego después viene la gracia, que es la etapa que estamos viviendo ahorita. ¿Cuándo empezó la gracia? ¿Quién me puede decir cuándo empezó la gracia? La gracia empezó en Hechos 2:4. ¿Sí está? En Hechos 2:4. Cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ahí empezó la gracia. ¿Cómo fue posible que empezara la gracia? Porque Jesús vino, creció, luego murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo, luego envió a todos sus santos ángeles para que vinieran a establecer un reino nuevo. Pero también envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y por eso aquellos hombres en el día de Pentecostés empezaron todos a orar en lenguas diferentes. Eran como 120 personas que estaban reunidas, y se cumplió ahí la indicación de Jesús de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Se cumplió en Hechos 2, en la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Entonces, esto de la dispensación es muy importante, porque ahora sabemos que estamos aquí, en la gracia. La etapa que viene va a ser la del milenio, esa va a ser otra cosa. Ahorita tenemos que entender nosotros como hijos y como hijas de Dios la gracia, porque es la época, es el tiempo, es la dispensación que nos toca vivir. Muchos no saben la riqueza que hay en la gracia, porque falta madurez, falta conocimiento. Entonces por eso estamos empezando desde atrás en el Evangelio de Juan. Y ahorita, por ejemplo, les voy a hablar de lo que es la historia del nuevo nacimiento, que Jesús le dijo a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. Eso es lo que hoy vamos a ir destrabando. Vayan buscando, sacando su Biblia y buscando Juan capítulo 3, versículo 1. Desde ahí vamos a partir. Pero primero, ¿qué quería yo que entendieran esto? De las 7 dispensaciones. Las 7 dispensaciones. Entonces, primero fue la inocencia, cuando todavía el hombre no pecaba. Todavía Adán y Eva no pecaban. Solamente eran ellos dos. ¿Sí? Pero luego vino después la conciencia. Ellos, después de que pecaron, hicieron conciencia de que habían hecho mal, de que habían desobedecido a Dios, comiendo del fruto de aquel árbol que estaba en el centro del huerto. Entonces, hicieron conciencia. Esa es la segunda dispensación. Pero luego viene la tercera, que es el gobierno humano. Y luego viene la cuarta, que es la promesa, que ya le tocó a Abraham, que fue a quien se le hizo la promesa, que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar.
Estaba hablando de hijos espirituales, la palabra. Está hablando de hijos espirituales y de hijas. Que su descendencia de Abraham sería espiritual, y eso somos nosotros, los que ahora somos espirituales, hijos e hijas de Dios. Pero aquí solamente fue la promesa, pero todavía tuvieron que pasar algunos miles de años o algunos siglos para que viniera la ley, que viene siendo la quinta dispensación. Luego aquí, por ejemplo, en la dispensación de la ley, a la gracia, hasta el momento de hoy, ¿cuántos años han pasado? Más o menos. Solo de gracia tenemos 2023 ya casi, ¿verdad? 2023. Y 400 años de silencio. Entonces ya son más de 2400 años desde la promesa y la ley y la gracia. Pero sobre todo de aquí de la ley. Estamos viendo que ya pasaron muchos siglos. Entonces, esto lo van a ir aprendiendo después poco a poco. Ahorita solamente se lo estoy dando como base para que ustedes entiendan las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento. Entonces luego viene la gracia. Después de la ley viene Jesús, y ahí empezó la gracia cuando Él muere y sube al cielo y envía al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 hombres más o menos que estaban reunidos, y todos hablaban en lenguas diferentes, dice la Biblia, ¿verdad? Todo eso lo van a ir leyendo ustedes poco a poco en la palabra. La dispensación que viene después de la gracia es el milenio. Eso lo vamos a aprender después. Solamente les estoy dando las bases. No quiero confundirles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha vivido confundido. Se nos confundió allá en la religión, y después venimos acá y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, por eso es importante no faltar, pero también es importante tener la grabación para estarla oyendo hasta que entendamos realmente cuál es el plan de Dios de salvación y qué dispensación estamos viviendo. ¿Qué dispensación estamos viviendo? Dígame alguien. ¿Qué dispensación estamos viviendo? La gracia. Estamos en la gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido. Inmerecido. Un regalo que Dios nos dio, la salvación a través de Cristo Jesús. No lo merecíamos porque éramos todos pecadores. Dice la Biblia, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que ama a la humanidad, trazó un plan de salvación a través de Jesucristo, que antes era el Verbo, dijimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos en la gracia, ya tenemos el regalo de Dios, tenemos la salvación. Ahora tenemos que aprender cómo lo hizo el Señor, para poder agradecer y estar seguros de que somos salvos y que Jesucristo nos va a resucitar en el día postrero para heredarnos tierra nueva con cielos nuevos, porque todo esto va a ser renovado. La Biblia lo ubica como renovación de todas las cosas, ¿sí? Entonces, lo que estamos aprendiendo es bien importante. Todo esto es básico. Ahorita mis hermanos lo van a escribir en una hoja para que ustedes lo puedan copiar y se lo lleven bien clarito, que no esté así todo confuso, anumerado hasta el número 7, ¿sí? Las 7 dispensaciones. Entonces, ¿qué dispensación estamos viviendo? La gracia. En la gracia. Nos tocó el maravilloso regalo de Dios en la gracia. No nos tocó en la ley. En la ley estuvo cañón. Nadie pudo cumplirla. Nadie. Solo Jesús. Y al Él morir, entonces esa justicia perfecta de Jesús nos es aplicada a nosotros, porque Él nos justifica delante del Padre. Y dice: Padre, aquí contigo ya no necesito esa capa de justicia que yo obtuve en la tierra. Quiero que les sea dada a todos aquellos hombres y mujeres que crean en mí. Entonces tenemos la capa de justicia de Jesús. Estamos ahora sí que bendecidos. Ahora no es el problema, es que no sabemos vivir como cristianos porque no hemos sido enseñados.
La Biblia no es fácil de entender, es simbólica. Teólogos de miles de años, que hay una lista de teólogos, no han podido realmente entender quién es Dios y tantas cosas. Entonces nosotros estamos empezando desde el Evangelio de Juan. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan, porque el tiempo está corriendo. Saquen sus Biblias. Entonces dijimos que en Juan 3:1, voy a empezar a leer. El que no tenga Biblia, solo escuche. De preferencia, si tienen NBI, qué bueno, para que me entiendan. Voy a empezar. Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Fue de noche, porque él era maestro de los fariseos, y los fariseos no, y saduceos y esenios, no querían a Jesús, no creían que fuera el Hijo de Dios, y no creían que fuera el Mesías. Por eso fue este maestro que sí reconocía a Jesús por los milagros que estaba haciendo, fue de noche a visitarlo, para que sus alumnos no lo vieran. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Así cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, tienen que nacer de nuevo. Versículo 4. ¿Puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjense cómo estaba Nicodemo de confundido. Yo te aseguro, dice en el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo no entendía nada. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Y miren lo que le dice Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Quiénes no aceptaban el testimonio de Jesús? Los fariseos. Los fariseos y los saduceos y todos, y los esenios. Eran tres religiones fuertes que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Si les he, estoy en el 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién vino del cielo? Jesús. Jesús. ¿Quién era Jesús antes de ser Jesús? Antes de venir a la tierra. El Verbo, ¿verdad? Dice el Evangelio al principio, el Evangelio de Juan, que en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, cuando ya vino Jesús. Entonces estamos viendo que Nicodemo no entendía nada y era maestro de los fariseos. ¿Por qué no entendía? Porque en aquel tiempo no se nacía de nuevo. Solo se nace de nuevo a partir de que vino Jesús. A partir del día de Pentecostés, las personas empezaron a nacer de nuevo porque el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes. Tocó el espíritu humano y lo levantó de su muerte espiritual, y también se le conoce como nuevo nacimiento. Entonces Jesús está explicando que para poder entrar al reino de Dios, que ya está aquí en la tierra, y poder ver milagros,
y poder experimentar la presencia de Dios, se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Quien no existe, no puede entender y ni puede ver los milagros de Jesucristo. Pero quien nace de nuevo puede ver los milagros de Dios, porque el Espíritu Santo hace contacto con su espíritu y lo levanta de esa muerte espiritual en la que estuvo la persona toda la vida. Por ejemplo, yo, 46 años sin conocer de Cristo. Pero a los 46 años, en una oración de fe, el Espíritu Santo tocó mi corazón. Dios tocó mi corazón con su gran amor. Y desde ese día, bueno, desde esa noche, yo nací de nuevo. Fue como a las 9 de la noche. Llegué a mi casa como 10:30 y ya iba predicando a Jesucristo. Y yo sé que esa noche nací de nuevo. Yo entiendo lo del nuevo nacimiento. Pero vamos a ver, ¿Jesús inventó esto? ¿Solamente lo narró él de su propia sabiduría? ¿O ya había algún antecedente? ¿O ya había alguna sombra profética? ¿Sí había sombra profética o no? A ver, Jeremías, vayan a Jeremías 31-33. Ayúdales, Jeremías. Marce, ayúdales, que encuentren Jeremías. Jeremías es el antiguo. ¿Jeremías qué, perdón? Jeremías 31-33. Voy a leerlo. Si quieren, solo escúchenlo, para que no se confundan. Voy. Jeremías 31-33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Su pueblo. El pueblo de Dios. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Entonces, lo que Jesús estaba diciéndole a Nicodemo ya estaba en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Jesús, él leyó el Antiguo Testamento. Los israelitas desde niños leían las escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo no, porque todavía no existía, pero leían el Antiguo. Entonces Jesús, con la revelación del Espíritu Santo, porque en él habitaba el Verbo eterno, él leía la escritura y la entendía. Y por eso pudo decirle a Nicodemo que los hombres tenían que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios en los tiempos de la gracia, en la dispensación de la gracia, que es en la que ahora estamos viviendo. Fíjense qué maravilloso es poder ir entendiendo, Armando. Entonces, cuando Pablo en Hebreos, ahora fíjense en Hebreos 10:16, Pablo también, el apóstol, cuando escribe esa carta a los hebreos, por eso es Hebreos 10:16, también agarra esta cita bíblica, la cual ya Jesús había usado. ¿Hebreos qué? Hebreos 10:16. Fíjense cómo Pablo agarra también esa cita bíblica para explicarle a los hebreos. Los hebreos son personas israelitas o judíos. Para explicarle a los hebreos el plan de Dios, porque ellos hasta la fecha no entienden el plan de Dios. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías y siguen esperando su Mesías. Pero a los que creyeron, Pablo les envía esta carta a los hebreos y les dice así. Vamos a ir a los hebreos
Hebreos 10, 16. Voy a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade en el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Qué maravilloso es cuando podemos entender las Escrituras. Estamos viendo que Jesús usó el Antiguo Testamento porque era lo que él leyó, creció desde niño leyendo. Y desde ahí agarró para enseñarle a Nicodemo, a aquel religioso, a aquel maestro religioso, lo del nuevo nacimiento en la gracia. Después de que él muriera, después de que él subiera al cielo, se sentara a la derecha del Padre y enviara al Espíritu Santo a la tierra. Para que el Espíritu Santo contactara el espíritu de las personas. Entonces las personas empezaron, aquellos 120, a hablar en diferentes lenguas. Y las personas que estaban ahí las oían orar en su propia lengua. Unos eran del Ponto, otros de Frisia, de diferentes. De Asiria o de Siria, de Egipto. Había gente que los oía. Y decían, ¿y ahora qué les pasa a esos? Dicen, es que están borrachos, decían unos. Y otros decían, ¿pero cómo? Si son las 9 de la mañana. Era el Espíritu Santo que se había derramado y ya estaba en la tierra por primera vez. Ya empezaba la gracia de lo que estaba hablándole Jesús a Nicodemo y lo que Jeremías también le habló al pueblo de Israel. Que con el tiempo, cuando pasara el tiempo, vendría un hombre como Jesús a salvar la humanidad. Y entonces Dios iba a perdonar a la humanidad por medio de ese justo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí se está entendiendo la enseñanza? Sí, leo Hechos. Luego viene, permíteme, luego viene Pablo. Ya estamos, ya en la gracia, Pablo, el apóstol, manda esta carta a los hebreos para explicarles que en la gracia Dios pone sus leyes en nuestro corazón y las escribe en nuestra mente. Ahora ya pensamos como hijos de Dios, ya tenemos identidad. Ahora sabemos que fuimos levantados en nuestro espíritu por decisión de arriba y que vamos a ser resucitados en el día postrero porque ya somos salvos, justos, justificados y limpiados por la sangre de Cristo. Amén, amén. Entonces, qué maravilloso es entender. Pero vemos que Jesús no habló nomás así, no, agarró de Jeremías, porque él leyó Jeremías y él sabía que ese Salvador era él. También leyó Isaías y leyó todo el Antiguo Testamento. Y así vamos a ir encontrando citas, como por ejemplo Isaías 4:18, donde dice, esta palabra se cumple en mí, Luego ustedes lo van a encontrar. Entonces, estamos viendo que la salvación ya está. Solo aceptamos a Jesús, como dice la hermana, ella decidió aceptar a Jesús y ya. Ahora solamente le falta decidirse por el bautizo en agua. ¿Y qué necesita ella? Ser enseñada para que ella sepa qué es el bautizo. Sí. En el primer estudio enseñamos que el bautizo de Juan solo era un bautizo de arrepentimiento, el bautizo en agua. Pero luego viene Jesús y da otro bautizo. Dice, ustedes deben bautizar así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no solamente es un bautizo de arrepentimiento. No, ahora es un bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser apartados para Cristo. Y después de ese bautizo viene el bautizo del Espíritu Santo que lo hace Jesús. Y entonces cuando las personas oran en lenguas, así como aquellos 120, y ya empieza uno a entender cosas que antes no entendíamos. Fíjense qué maravilloso es poder ir entendiendo, ir atando. Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a la tierra y cuándo empezó la gracia? En el día de Pentecostés. Lo va a leer mi hermano. ¿Hechos qué? Hechos 2. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se golpearon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. ¿Les sigo? Sí. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie, dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor, este será salvo. Ahí está hablando hasta del final, de los últimos tiempos. Pero un poco antes está hablando de la venida del Espíritu Santo, sí, lo que iba a pasar. Busquen la cita bíblica de Joel para anotarla y que vayan armando el rompecabezas, mis hermanos y mis hermanas, y ustedes sean creyentes de fe. Gente que arme el rompecabezas y pueda ver realmente lo que Dios hizo y lo que está haciendo ahora en nuestros tiempos y lo que quiere con nosotros. Con cada uno de nosotros tiene un propósito, y a veces es solamente por medio de las aflicciones que buscamos de Dios. Allá afuera el tema al ratito va a ser de las aflicciones, de por qué son las aflicciones. Va a estar bueno, no se lo pierdan. Entonces, es maravilloso lo que estamos aprendiendo, porque estamos entendiendo cómo este tiempo que se está viviendo, ya Dios lo tenía programado, porque Él sabía lo que venía sucediendo y sabe lo que va a suceder dentro de 1000 años. Y así, en la eternidad, porque Él ve en línea recta y nosotros no, nos vemos en curva y no sabemos lo que está después de la curva. Sí me entienden. Ahorita estamos aquí y no sabemos si mañana todavía respiremos, quizá alguno no, pero digo, Dios sí sabe a cuántos años nos queda cada uno de nosotros. Él lo sabe todo, porque Él es Dios todopoderoso. Entonces, qué maravilloso es poder ir entendiendo en orden. Vamos a ir destrabando y analizando el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el final, y de esa manera ustedes van a tener una formación que muchos de nosotros no tuvimos y que nos llevó años entender realmente lo que Dios quiere hacer con cada ser humano, porque cada ser humano es amado por Dios y Dios tiene un propósito con cada uno, aún con este pequeño. Dios tiene un propósito con él. Él no está aquí por casualidad. Quizá él va a ser un gran maestro, un gran pastor, un profeta, qué sé yo no sé, pero por algo está aquí desde niño. Yo llegué a los 46 años y tuve un proceso como de 15 años en el que casi no entendía y
y en mi cabeza había lagunas y oía una enseñanza y entendía un cachito, pero me confundía en otra área y me traían de allá para acá y de aquí para allá y qué duro es así. Ustedes tienen la bendición de que se les está enseñando en un orden, pero necesitan no faltar, porque si uno falta, pierde el hilo y entonces vienen las confusiones y después, es que no entiendo. Es que se perdió quizá una o dos clases. Sí, me entienden. Entonces por eso ahora lo estamos grabando para que ustedes puedan recuperar, si alguna enseñanza no estuvieron presentes, la recuperen, la puedan oír y la oigan hasta que lo entiendan. Entonces es el profeta Joel, Jeremías y Juan y la carta a los hebreos, y entonces van armando y dicen, así se entiende la Biblia. Ese es mi Dios. ¿Qué otro Dios tiene esta escritura? Ninguno. ¿Qué otro Dios pone al descubierto todas las cosas? Ninguno, solo el que reveló esta palabra, las sagradas escrituras. Aquí es donde están las riquezas y las maravillas de Cristo. Entonces vamos a seguir aprendiendo y a vivir como lo que somos, como hijos e hijas de Dios. Dejar la tristeza, la amargura y la depresión y esas cosas que no son de Dios. A veces no son ni del diablo, a veces son de nuestra misma mente que enfermiza, que está dando vueltas y poniéndose encima cosas que ni siquiera le pertenecen, que ni siquiera el diablo las envía. Pero la mayoría de las veces es el diablo. ¿Por qué? Porque él doctrinó al mundo entero. Lo doctrinó a tal manera que la gente termina echándose la culpa a sí misma, pero jamás encuentra el camino. Termina deprimida, termina a veces algunos suicidándose. ¿Por qué? Porque se echan culpas y se echan problemas encima, y cuando ya no los pueden solucionar, dicen, es mejor acabar con esto. Y se suicidan de muchas maneras, son miles las personas que se suicidan por año. Entonces necesitamos entender el Evangelio como hijos y como hijas que son o que somos, y vamos a vivir el Evangelio contentos, gozosos, sabedores que en Cristo todo está ganado. Aunque yo ya me queden quizá pocos años porque ya estoy viejo, no importa. Me espera una herencia que Cristo vino a preparar, una tierra nueva con cielos nuevos y un cuerpo nuevo que me va a ser dado en la resurrección. Un cuerpo nuevo, glorificado, como el que el Señor Jesús adquirió cuando resucitó al tercer día. Amén. Así vamos a ser los demás hijos de Dios y las demás hijas de Dios que estamos creyendo en Cristo Jesús. Y esos somos los que vamos a heredar la tierra nueva con cielos nuevos, porque esta va a tronar. Eso ya lo estamos viendo en las cartas de Pedro y en el Apocalipsis 20, allá afuera en la enseñanza general. Allá estamos viendo cómo va a acabar todo esto. Va a tronar la tierra y va a arder. Se va a convertir en un lago de fuego. Ahí van a ser arrojados todos los que no creyeron, pero primero Satanás, que es el diablo, y todos sus subalternos, y el falso profeta. Luego los que no creyeron en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no contaminen la tierra nueva. Entonces Dios es sabio. Dios no quería que nadie se perdiera, pero desafortunadamente muchos no creyeron. Pero tú y yo tenemos la bendición de que hemos creído. Y nos está esperando la herencia. Este cuerpo tiene que ser sembrado porque este no sirve. Este no sirve. De aquí solamente va a quedar el ADN, el significado, el día y todo de cómo fui salvo. Sí me entienden. En el ADN va a estar la información, está la información de quiénes sí aceptaron a Jesús y quién no. Entonces por eso Jesús sabe a quiénes va a resucitar. ¿Y a quiénes les va a dar un cuerpo glorificado? Para que hereden esa tierra nueva con cielos nuevos. Va a ser una tierra maravillosa, porque va a ser para personas que viven, que van a vivir eternamente. Y nos tocamos la bendición. Pero ahorita por lo pronto hay que vivir felices para que seamos testimonio y los demás crean. Y que ahora sí que, si no se pierde ninguno, mejor. Sí me entienden. Porque ese es el plan de Dios. Entonces, pues ahí está la enseñanza son las 12, con 13 minutos, 12:13. Entonces, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan, ¿sí? Nos está tocando una y una con mis hermanos
¿Para qué? Para que ustedes reciban la enseñanza de una manera más completa. No es lo mismo que les enseñe una sola persona a que les enseñen tres. Es el número de Cristo. Dios cuando guía, guía bien. Siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar que Dios nos guíe, no hacer las cosas así por decisión humana, porque la Biblia lo dice, no confíes en tu propio pensar, confía en Dios. Entonces buscamos la guianza de Dios y Dios dice, tienen que darlo tres y lo estamos haciendo así, entre tres. Amén. Entonces, pues que Dios les bendiga.